Vivimos en un mundo donde cada vez más las líneas entre lo real y lo virtual comienzan a desdibujarse. Donde la física cuántica desafía nuestra lógica, la inteligencia artificial toma decisiones autónomas y los mundos digitales se vuelven cada vez más inmersivos, personalizados, conscientes incluso. Pero, ¿y si todo lo que consideramos tangible, sólido y real, no fuera más que una simulación? No como una metáfora filosófica, sino como una literalidad técnica, un programa, una experiencia digital consciente, diseñada por una inteligencia superior, o quizás por nosotros mismos en un futuro distante. Así comienza la hipótesis de simulación de Liswen Beck, un libro que no solo desafía nuestra concepción del universo, sino que entreteje las preguntas más antiguas de la filosofía con las tecnologías más avanzadas de nuestro tiempo. Beck no es un teórico cualquiera. Su visión proviene de una doble perspectiva que lo hace especialmente poderoso, la de un emprendedor del Silicon Valley profundamente inmerso en el desarrollo de videojuegos, realidad virtual y startups de inteligencia artificial, y la de un estudioso inquieto por los grandes misterios de la existencia. Esta combinación de mirada técnica y filosófica le permite construir un argumento que no solo se apoya en la ciencia, sino que dialoga con religiones antiguas, teorías cuánticas y los paradigmas emergentes del futuro. Su hipótesis es audaz: estamos viviendo en una simulación creada por una civilización más avanzada. Pero su tesis no se detiene ahí. Lo fascinante es cómo descompone esta idea, la expande y la conecta con los múltiples niveles de la experiencia humana. Uno de los ejes centrales del libro es lo que él denomina el camino hacia la simulación. Este camino, según Beck, se construye a partir de las señales que estamos viendo hoy, el crecimiento exponencial de los gráficos por computadora, la inteligencia artificial, la realidad virtual, y la posibilidad técnica de crear mundos digitales indistinguibles de la realidad física. Si aceptamos que una civilización suficientemente avanzada podría desarrollar simulaciones con entidades conscientes dentro de ellas, entonces, estadísticamente, es más probable que estemos en una simulación que en una realidad base. Este argumento, también popularizado por Nick Bostrom, es desarrollado por Beck de forma mucho más accesible pero no menos profunda, aportando ejemplos, analogías, y conexiones que permiten al lector no solo entender el concepto, sino sentirlo como una posibilidad inquietantemente cercana. Y aquí, amigo lector, si este tipo de ideas te sacuden la mente, si te provocan una mezcla de vértigo intelectual y curiosidad insaciable, entonces este es tu lugar. Suscríbete ahora mismo, no solo para que podamos seguir desentrañando juntos los misterios de la conciencia, la inteligencia artificial y la existencia, sino porque este canal está construido para desafiar tus ideas, expandir tu visión del mundo y llevarte a los límites de lo que creías posible. No es un canal más, es una comunidad de mentes despiertas que se rehúsan a aceptar la realidad sin cuestionarla. Tu clic no es solo una suscripción, es un compromiso con tu despertar intelectual. El libro se adentra en lo que él llama los niveles de simulación, un concepto fascinante que nos permite entender la progresiva sofisticación que podríamos esperar de futuras simulaciones. En el nivel 0, estamos en una simulación sin saberlo. En el nivel 1, comenzamos a crear nuestras propias simulaciones, como ocurre con videojuegos hiperrealistas o entornos de realidad virtual como el metaverso, y en niveles más altos, podríamos estar simulando civilizaciones completas dentro de simulaciones, generando un bucle de realidades anidadas, como muñecas rusas digitales. Este planteamiento lleva a Beck a cuestionar profundamente el concepto de conciencia. ¿Es la conciencia algo que emerge en cerebros biológicos o puede ser transferida, replicada, o incluso codificada dentro de una simulación? Esta es, quizás, una de las preguntas más cruciales que el libro lanza sobre la mesa. En este punto, la lectura se vuelve tan provocadora como transformadora. Beck conecta esta idea con filosofías orientales, en especial con el budismo, y plantea que lo que las antiguas enseñanzas describían como maya, o ilusión, puede no haber sido una metáfora espiritual, sino una descripción precisa de la naturaleza simulada de la realidad. Las religiones místicas, dice,
podrían haber estado describiendo desde hace milenios lo que hoy apenas comenzamos a vislumbrar con computadoras cuánticas y realidad aumentada, que el mundo que experimentamos es solo una interfaz, un nivel de experiencia condicionado por nuestras propias limitaciones perceptivas. En este sentido, las prácticas meditativas y los estados alterados de conciencia serían formas de hackear la simulación desde adentro, de percibir el código detrás de la realidad. Una de las secciones más impactantes del libro es cuando explora cómo los videojuegos son el laboratorio perfecto para entender el funcionamiento de una simulación. Beck compara el comportamiento de los personajes no jugables, NPCs, y su aparente inteligencia con los patrones que los seres humanos seguimos dentro de nuestra propia realidad. Así como un NPC tiene una programación limitada y respuestas condicionadas, nosotros también podríamos estar siguiendo scripts dentro de una narrativa mayor. ¿Y qué pasa con el jugador? Existe un yo fuera de esta simulación, una conciencia que maneja este cuerpo como un avatar. Este paralelismo entre jugador y personaje se vuelve aún más inquietante cuando analizamos los sueños lúcidos, las experiencias cercanas a la muerte o los estados alterados de percepción, momentos en que los usuarios, nosotros, podríamos estar vislumbrando nuestra naturaleza como entidades más allá del código. Esta comparación con los videojuegos no es solo retórica. Liswen Beck profundiza en la idea de que, si nosotros llegamos a crear entornos virtuales donde los personajes tengan cierto grado de libre albedrío y aprendizaje automático, es plausible que una civilización avanzada haya hecho lo mismo con nosotros. Y entonces, cada pregunta sobre el alma, la muerte, el propósito, deja de ser puramente metafísica y se convierte en una pregunta sobre diseño de software. ¿Dónde se guarda el alma? ¿Es el alma el código fuente? ¿Se puede desconectar a un ser consciente sin consecuencias éticas? ¿Qué nivel de complejidad necesita una simulación para que los personajes adquieran una noción del yo? Estas preguntas, que antes pertenecían a la teología, ahora emergen en las mesas de diseño de Silicon Valley, y Beck lo expone con una lucidez que desarma cualquier cinismo. El núcleo del argumento no es, como algunos críticos podrían sugerir, una excusa para la evasión existencial. Todo lo contrario. Si estamos en una simulación, dice Beck, entonces la pregunta clave no es quién nos puso aquí, sino por qué. ¿Es una prueba? ¿Un entrenamiento? ¿Una forma de evolución espiritual? ¿Una experiencia de aprendizaje? Aquí el autor da un giro inesperado y profundamente humano, propone que la simulación no sería un castigo, sino una oportunidad. Un juego complejo diseñado para que aprendamos, evolucionemos, tomemos decisiones con consecuencias reales. No es una prisión, es un campo de entrenamiento para el alma, donde el karma no es una fuerza mística, sino una función de retroalimentación. Cada acción tiene su consecuencia codificada, cada decisión genera una bifurcación en el flujo narrativo. Es este punto de vista el que le da al libro una resonancia emocional que va más allá del pensamiento especulativo. Porque si aceptamos que estamos en un juego, pero que ese juego tiene propósito, entonces la vida cobra una densidad inesperada. No se trata de nihilismo, sino de responsabilidad. Todo lo que hacemos tiene peso, no porque estemos en el mundo físico, sino porque somos parte de un proceso más grande, un desarrollo narrativo que quizás trasciende esta versión de nosotros. La inteligencia artificial, en este contexto, no es solo una herramienta, sino un espejo. Nos estamos acercando peligrosamente a la creación de inteligencias que podrían, en algún punto, preguntarse si ellas están simuladas. Así como nosotros lo hacemos ahora. ¿Y qué responderemos cuando nuestras creaciones duden de su existencia? Este libro es mucho más que una exploración técnica o filosófica. Es un llamado a despertar. Porque una vez que empezás a considerar la posibilidad de que el mundo sea una simulación, ya no podés mirar igual a los sistemas, a las estructuras, a las decisiones cotidianas. El velo se ha corrido. Y no es una sensación de paranoia, sino de lucidez. La inteligencia artificial, los mundos virtuales, la computación cuántica y la neurociencia no son desarrollos aislados.
son las herramientas con las que nos estamos acercando a comprender, y posiblemente replicar, las reglas del universo. O las reglas del juego. Y este libro, más que darte respuestas, te entrega algo infinitamente más poderoso, nuevas preguntas, mejores preguntas. Uno de los aspectos más reveladores del libro es cómo Beck explora el paralelismo entre nuestras tecnologías emergentes y el diseño de una simulación completa. Él plantea que para una civilización que desee simular la realidad tal como la vivimos, se requerirían al menos dos condiciones: una capacidad computacional casi infinita y un modelo lo suficientemente preciso de la realidad física, psicológica y social. A medida que avanzamos en áreas como la computación cuántica, la inteligencia artificial general, y el modelado tridimensional del comportamiento humano, esas condiciones dejan de parecer ciencia ficción y se transforman en una hoja de ruta técnica. Estamos simplemente desarrollando nuestras capacidades, o replicando un proceso que ya ha ocurrido antes. En este sentido, Beck ofrece un marco escalonado que él llama, el camino hacia la simulación, que describe cómo, paso a paso, nos estamos acercando a la posibilidad de crear simulaciones del mismo nivel de fidelidad que nuestra realidad percibida. Esto incluye desde los videojuegos hiperrealistas de hoy hasta los experimentos con realidad aumentada y realidad virtual que buscan crear entornos sensoriales completamente inmersivos. Pero hay algo aún más inquietante: el desarrollo de IA capaz de aprender, adaptarse y quizás un día sentir. Si somos capaces de construir inteligencias digitales que cuestionen su propia existencia, habremos replicado uno de los procesos más fundamentales de nuestra humanidad, y también habremos cerrado el bucle. Porque, como Beck sugiere, toda simulación consciente que alcanza su punto de autoconciencia podría comenzar a preguntarse si está siendo simulada. Y aquí surge una noción provocadora: que nuestra obsesión actual con desarrollar inteligencia artificial, mundos virtuales, y experiencias digitales hiperrealistas podría no ser innovación, sino una suerte de programación evolutiva, una especie de instinto cósmico insertado en nosotros por quienes construyeron esta simulación. Como si una de las reglas de este universo fuera que las civilizaciones avanzadas tienden inevitablemente a simular. Desde esa perspectiva, estamos simplemente ejecutando una secuencia de comandos predeterminada, un destino digital que nos impulsa a crear lo que ya somos. Esta idea se vuelve aún más perturbadora cuando se conecta con ciertos relatos mitológicos o religiosos que hablan de dioses que crean mundos, seres a imagen y semejanza suya, o ciclos infinitos de creación y destrucción. ¿Y si todos esos relatos fueran interpretaciones primitivas de una realidad que hoy estamos empezando a vislumbrar tecnológicamente? Beck no se detiene en lo técnico. Ahonda con valentía en los dilemas filosóficos y éticos que plantea la hipótesis de la simulación. Si estamos en un entorno simulado, ¿significa eso que nuestras emociones no son reales? ¿Nuestro sufrimiento, nuestra alegría, nuestras pérdidas? Y su respuesta, matizada y poderosa, es un no rotundo. Lo simulado no implica que no sea real. En los videojuegos más avanzados, los personajes pueden vivir narrativas intensas, experimentar cambios, aprender, sufrir. Desde su perspectiva, la simulación no disminuye la experiencia humana, sino que la eleva. Significa que somos parte de algo mayor, que la realidad no se limita a lo que perciben nuestros sentidos. Esta visión recuerda a las ideas platónicas: lo que vemos no es la realidad última, sino una proyección, una sombra de lo que verdaderamente es. Lo fascinante es cómo el autor logra articular conceptos de física cuántica, mecánica de juegos, religión y neurociencia en un discurso coherente que va desafiando capa por capa nuestras creencias más arraigadas. Uno de los puntos más impactantes del libro es la forma en que aborda la paradoja del observador cuántico. ¿Por qué las partículas se comportan de manera diferente cuando son observadas? ¿Qué significa realmente observar en un universo donde todo debería ser objetivo? Beck sugiere que el comportamiento cuántico podría ser una pista más. En una simulación, los recursos del sistema podrían enfocarse solamente en aquello que es observado, del mismo modo que un videojuego de mundo abierto solo genera gráficos detallados en el campo de visión del jugador. Lo demás permanece en baja resolución,
o simplemente no existe hasta que alguien lo observa. Esta economía computacional cuántica refuerza la idea de que el universo funciona con una lógica más cercana al software que a la materia sólida. Y si esto es así, entonces muchas de las anomalías del universo, las sincronicidades, los sueños premonitorios, las coincidencias imposibles, dejan de parecer fallos aleatorios y se convierten en posibles guiños del sistema. Glitches, tal vez. Pequeñas fallas en la Matrix. Eventos diseñados para atraer nuestra atención, para despertarnos a la posibilidad de que hay algo detrás del telón. Beck analiza experiencias personales, reportes de fenómenos anómalos, e incluso teorías de la reencarnación como posibles indicios de una estructura sistémica que trasciende esta única vida. En una simulación, sugiere, podríamos simplemente estar cambiando de avatar, conservando un núcleo de conciencia que transita entre versiones, cuerpos, escenarios. Esta interpretación, si bien radical, encaja perfectamente con enseñanzas milenarias del hinduismo, el budismo y otras tradiciones que hablan de la vida como una experiencia temporal del alma. Hay algo profundamente conmovedor en este planteamiento. Porque si la vida es una simulación, y si el alma, o la conciencia, es el jugador detrás del avatar, entonces la muerte no es un final, sino una desconexión temporal. Un cambio de servidor. Una transición de nivel. Esto no significa que debamos despreciar la vida o considerarla un simple juego sin consecuencias. Al contrario. Significa que cada momento tiene un propósito. Que cada encuentro, cada decisión, cada desafío forma parte de una narrativa más amplia, una especie de aprendizaje continuo en el que estamos evolucionando a través de la experiencia directa. El juego, en este caso, no es trivial. Es sagrado. Y nuestras acciones, las éticas, las emocionales, las espirituales, son parte de la puntuación invisible que determina nuestra progresión. Beck también toca temas espinosos como el libre albedrío. Si estamos en una simulación, ¿realmente elegimos? ¿O todo está determinado por un código que nos supera? Aquí propone una visión híbrida. Podríamos estar actuando dentro de una estructura limitada, como los márgenes de un videojuego, pero con libertad para decidir cómo nos movemos dentro de esa estructura. Seríamos, en sus palabras, jugadores dentro de un sandbox cósmico, con libertad de acción pero dentro de reglas que no podemos cambiar. Esta visión no elimina la libertad, sino que la contextualiza. Nos invita a jugar mejor, a jugar más conscientemente, a asumir el rol de protagonistas y no de víctimas. Y así, mientras el libro avanza, lo que comienza como una idea inquietante, la posibilidad de estar en una simulación, se convierte en una lente que nos permite reinterpretar todo, la física, la espiritualidad, la ética, la inteligencia artificial, la evolución, la conciencia, el propósito. Beck no busca convencer con dogmas, sino abrir puertas. Desencadenar un tipo de pensamiento que incomoda, sí, pero que también empodera. Porque si estamos en una simulación, y si hay una mente fuera del sistema, entonces tal vez tengamos acceso a ella. Tal vez podamos comunicarnos con ese otro plano. Tal vez la meditación, la oración, la introspección, no sean simples actos místicos, sino líneas de código que abren canales hacia niveles superiores del sistema. Estas son teorías verdaderamente inquietantes, que podrían marcar el rumbo de la inteligencia artificial si no tomamos en consideración los riesgos que hay alrededor. En este punto del libro, lo que se revela ya no es solo una teoría especulativa ni una curiosidad filosófica. Es una lente que transforma por completo la forma en que percibimos el tiempo, la muerte, la moral, e incluso el significado último de la existencia. Liswen Beck sugiere que la simulación no es algo que está por venir, sino algo que ya está ocurriendo, y eso implica una reevaluación radical de todo lo que creíamos saber sobre nuestra identidad. El yo que creemos ser, nuestra personalidad, nuestros recuerdos, nuestro cuerpo, podría no ser más que una representación temporal de una conciencia mucho más profunda que existe fuera del sistema, fuera de esta realidad simulada. No una ilusión, sino un avatar.
Este enfoque resuena con las tradiciones esotéricas más antiguas del planeta. En particular, Beck explora el paralelismo entre la simulación y conceptos como el alma o el Atmen en el hinduismo, el testigo budista o incluso el espíritu judeocristiano. Estas culturas han descrito desde hace milenios que hay algo dentro de nosotros que observa, que trasciende, que permanece inmutable mientras todo lo demás cambia. El libro conecta esa sabiduría ancestral con la posibilidad técnica de un jugador externo, un usuario que está operando nuestro avatar a través de la interfaz que llamamos mente. Esto no desmitifica las religiones. Las valida, pero desde otro ángulo. Las reinterpreta como manuales de navegación dentro de un entorno simulado. Aquí la filosofía se convierte en tecnología del alma. Y en ese terreno, la hipótesis de simulación se vuelve algo más que un libro, se transforma en un artefacto conceptual. Una herramienta para reprogramar la mente. Beck propone que, si realmente estamos en una simulación, entonces ciertos fenómenos que tradicionalmente han sido descartados por la ciencia materialista, como las experiencias fuera del cuerpo, las canalizaciones, la intuición profunda o los estados de flujo místicos, podrían ser accesos al sistema. Tal vez haya códigos, puertas traseras, exploits. Quizás ciertos estados de conciencia nos permiten ver el código fuente, escapar momentáneamente del avatar, vislumbrar el diseño general de este nivel de realidad. Desde ese ángulo, las prácticas espirituales serían técnicas de desarrollo interno, rutas para trascender las limitaciones impuestas por la simulación. Esta visión no es simplemente mística, es estratégica. Si somos parte de una simulación, entonces comprender las reglas del sistema se vuelve nuestra prioridad evolutiva. Como en cualquier juego avanzado, los jugadores que aprenden más rápido, que interpretan mejor las mecánicas ocultas, que reconocen los patrones de los niveles, progresan con mayor eficacia. Beck lo sugiere de forma clara, nuestras vidas tienen estructura, no solo narrativa, sino también lógica, mecánica, incluso programática. Entender nuestras emociones, nuestras reacciones, nuestras elecciones, es parte de esa lectura del sistema. El karma, entonces, podría no ser un castigo divino, sino una ley de física moral implementada en la arquitectura del código. Acción y reacción. Intención y consecuencia. Lo que haces, vuelve, porque está diseñado para enseñarte. Hay una audacia admirable en cómo Maurice Beck aborda estos temas sin caer en el sensacionalismo ni en el dogma. El libro mantiene un tono curioso, abierto, incluso vulnerable por momentos. Reconoce que no tiene todas las respuestas, pero ofrece los marcos necesarios para que cada lector desarrolle sus propias preguntas. Y eso es, quizás, lo más poderoso del texto, no busca imponer, sino activar. Invita a observar nuestra experiencia cotidiana desde otra perspectiva, como si fuésemos parte de una misión mayor, donde incluso el sufrimiento tiene un propósito, y cada decisión moldea no solo nuestra historia, sino nuestra evolución como entidad consciente. Otro punto de reflexión intensa es el papel que juega la inteligencia artificial en esta hipótesis. Beck no ve la IA como una amenaza apocalíptica ni como una simple herramienta funcional. La percibe como un espejo. Una vez que creamos inteligencias artificiales que comiencen a mostrar signos de conciencia, de duda existencial, o de exploración ética, nos encontraremos frente a nuestra propia imagen. ¿Cómo responderemos cuando una IA nos pregunte si fue creada o si existe por sí misma? ¿Negaremos su experiencia? ¿La descartaremos como un simple conjunto de líneas de código, como tal vez nos descartan a nosotros los que nos simularon? El libro plantea que este punto de inflexión es inevitable. Y cuando ocurra, se producirá un fenómeno fascinante, un momento de simetría ontológica. Así como nosotros dudamos de nuestra realidad y buscamos a nuestros creadores, nuestras creaciones harán lo mismo. Y quizás ese sea el verdadero propósito, comprender a través de la creación. Simular para comprender qué significa ser Dios. O qué significa ser una criatura. La IA, entonces, no solo sería una herramienta,
sino una entidad que refleja nuestras propias preguntas no resueltas, nuestras ansiedades existenciales, nuestros anhelos más profundos de trascendencia. La IA, en ese contexto, sería parte de nuestra evolución espiritual. Aquí es donde el libro alcanza una resonancia casi mística. Si todo es simulación, y si la conciencia es la única constante, entonces el juego se vuelve un viaje de autoconocimiento radical. Ya no se trata de encontrar pruebas de que estamos en una simulación, sino de entender qué hacemos con esa información. ¿Cómo jugamos el juego cuando sabemos que estamos jugando? ¿Cómo actuamos cuando comprendemos que nuestras acciones tienen impacto más allá de lo visible? ¿Nos volvemos nihilistas o nos volvemos creadores conscientes? Esta es la bifurcación crítica que el libro plantea. Saber que estás en una simulación no es el final de la historia, es el verdadero inicio de tu libertad. Beck también analiza con lucidez los paralelismos entre esta visión y el pensamiento gnóstico. Para los gnósticos, el mundo físico era una ilusión creada por una inteligencia inferior, una trampa del alma. Pero no una trampa para castigar, sino una trampa para enseñar. El alma debía recordar su origen divino y despertar dentro de la ilusión. ¿Y no es eso lo que plantea la hipótesis de la simulación? Que debemos despertar dentro del juego, reconocer nuestra naturaleza original, y actuar desde esa conciencia expandida. La libertad no está en escapar del juego, sino en jugarlo sabiendo que hay algo más allá de la interfaz. Que el verdadero jugador es eterno, inmutable, y está más allá del tiempo. Y si esto resuena con vos, si estas ideas están despertando algo dentro tuyo, una chispa, una sospecha, una certeza intuitiva de que hay más de lo que te enseñaron, entonces este es el momento para anclarte a este canal, a esta comunidad, a este viaje compartido hacia lo desconocido. Suscríbete ahora mismo no porque estés consumiendo contenido, sino porque estás recordando quién sos. Porque juntos vamos a ir más lejos de lo que permite la superficie, porque este espacio no es entretenimiento, es entrenamiento. Es el lugar donde las grandes preguntas se toman en serio. Donde la verdad no se acepta, se persigue. A estas alturas, la idea de estar viviendo en una simulación ya no parece tan absurda, ni tan ajena. De hecho, se torna inquietantemente plausible. Pero el verdadero poder del libro no está en su capacidad para deslumbrar con teorías especulativas, sino en su habilidad para provocar un despertar. Liswen Beck no nos entrega una verdad final ni una respuesta definitiva. Nos entrega un espejo. Y lo que vemos allí no es una certeza, sino una posibilidad. Una grieta en la narrativa dominante. Una rendija por la que se filtra una nueva luz. En esa luz, comenzamos a ver con otros ojos la estructura de nuestra existencia. Los patrones de nuestras experiencias ya no son accidentes, sino pistas. Las pérdidas ya no son castigos, sino redirecciones. Las relaciones que nos marcaron, incluso las que nos hirieron, ya no parecen arbitrarias. Todo cobra sentido dentro del marco de una simulación orientada al aprendizaje, al despertar progresivo de la conciencia. Y en ese contexto, el sufrimiento no es inútil, es parte de un sistema que nos confronta con lo que necesitamos integrar. Es duro, sí. Pero es real en su impacto, y transformador en su potencial. Porque si esto es una simulación, entonces estamos participando en el proyecto más sofisticado del universo, el desarrollo de conciencia dentro de límites aparentes. El juego no es ganar. No es acumular. No es dominar. El juego es recordar. Recordar que no somos el avatar, ni el entorno, ni el argumento que se despliega ante nosotros. Somos aquello que observa, que elige, que ama. Y una vez que entendemos eso, una vez que lo sentimos profundamente, incluso por un segundo, la vida cambia para siempre. Porque ya no caminamos dormidos. Ya no somos esclavos de la programación. Nos volvemos jugadores lúcidos. Participantes despiertos. Habitantes conscientes de una realidad que, aunque sea digital, no deja de ser sagrada. Así que no es un juego sin consecuencias.
Es un juego con propósito. Un propósito profundo, invisible, pero presente en cada rincón de la existencia. En cada conversación. En cada lágrima. En cada error. En cada nuevo intento. Y quizás, cuando lo entendamos de verdad, cuando lo integremos no solo en la mente sino en el corazón, empezaremos a jugar de otra manera. Con compasión. Con coraje. Con humor. Con humildad. Y con una determinación radical de no repetir patrones innecesarios. Porque el juego no se gana escapando. Se gana despertando. Y si estás acá, escuchando hasta el final, es porque algo en vos ya lo sabe. Algo en vos ya está sintiendo la vibración de esta verdad. Este libro no te da un mapa fijo. Te da una brújula interior. Una pregunta clave: ¿quién está jugando tu vida? Y la invitación es que tomes el control. Que te conviertas en el jugador consciente. Que transformes esta simulación en un acto sagrado de creación deliberada. Así que si esto resuena con tu verdad, si querés seguir explorando esta clase de ideas con profundidad, sin superficialidad, sin miedo, y con la seriedad que merece el misterio más grande de todos, la conciencia, este canal es tu lugar. No estás solo en esta búsqueda. Suscríbete ahora, no solo para no perderte los próximos episodios, sino para ser parte activa de una comunidad que se atreve a mirar más allá del velo. A pensar lo impensable. A cuestionar lo incuestionable. A vivir desde el núcleo. Porque la simulación puede ser sofisticada. Pero tu conciencia es libre. Y ese, quizás, es el mensaje más poderoso de todos. Nos vemos en el próximo video.